Es común que cuando hablamos del consumo de drogas, invariablemente pensemos en el consumo de drogas ilegales. Sin embargo, la realidad es que la droga que más se consume es legal, es el alcohol, son bebidas alcohólicas. Y principalmente un problema emergente en nuestro país es el consumo por parte de menores de edad. Actualmente, con los datos que tenemos de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes, podemos ver que se ha incrementado de manera significativa el consumo de alcohol en menores de edad, llegando en el caso de mujeres y hombres a tener equiparado el consumo, el inicio de bebidas alcohólicas en este rango de edad. Gobierno de México. Particularmente vemos con preocupación el consumo de alcohol en mujeres adolescentes que ha crecido significativamente. Si consideramos que en 2011 2.2% de adolescentes tenían un consumo excesivo de alcohol, a 2016 hemos pasado a un consumo de 7.7%, hablamos de un incremento del 250%. Esto es alarmante, esto prende las banderas rojas porque tenemos inmediatamente que actuar en consecuencia. ¿Por qué los menores de edad consumen alcohol? ¿Qué lleva a un menor de edad a consumir bebidas alcohólicas? Existe una cantidad de factores de riesgos asociados atribuibles al inicio del consumo en menores de edad. Tendríamos que señalar, por principio de cuentas, que en la población en general se ha dado un fenómeno que se conoce como la normalización del consumo. Hemos asumido de manera cotidiana que beber alcohol es una práctica común de la sociedad y que empieza incluso a desregularizarse el consumo de alcohol en menores de edad. Entre las cuestiones más características para que un menor de edad consuma está evidentemente el modelamiento que recibe por parte de sus familiares cercanos, principalmente adultos. Si en casa el padre, la madre consumen, si los amigos de los primos, los tíos consumen, es común que se vaya generando una idealización al respecto del consumo y eso haga atrayente para el menor probar, interesarse en experimentar acerca del consumo de alcohol. Gobierno de México. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Hola, soy Sol Durant, médico psiquiatra de enlace del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes de manera virtual para platicar acerca de los trastornos del sueño que se han presentado debido a la pandemia por COVID-19. Seguramente muchos de ustedes han estado teniendo problemas para conciliar o mantener el sueño en esta época de gran incertidumbre. ¿Pero qué es el sueño? El sueño es una necesidad básica del organismo en la que ocurren diversas funciones de reparación, incluyendo la consolidación de la memoria. Es por esto que el sueño es vital en nuestras vidas y tenemos que procurar tener una adecuada calidad y cantidad de sueño. Pero hablar de sueño es sumamente complejo. El sueño tiene diferentes etapas. Está la fase de inducción de sueño, la fase de sueño superficial, la fase de sueño profundo y dentro de eso también tenemos los ciclos de sueño de movimientos oculares rápidos o sueño MOR o sueño REM por sus siglas en inglés. En el sueño, en los ciclos de movimientos oculares rápidos, suele haber 5 ciclos por cada noche. El primero ocurre a los 90 minutos después de conciliar el sueño y normalmente tiene una duración aproximada de 10 minutos. Conforme va pasando los ciclos, la duración de estos episodios es mucho mayor. En el sueño MOR, de movimientos oculares rápidos, es el momento en el cual el cerebro está mucho más activo. Ahí es cuando también ocurren las ensoñaciones, de lo cual hablaremos más tarde. Y también es ahí cuando ocurre un fenómeno de atonía muscular, es decir, que se pierde el tono muscular.
No sé si en alguna ocasión han escuchado la expresión que se le sube el muerto. Justo se refiere a esta etapa, en la cual la persona se despierta, ¿sí? Está consciente, pero su cuerpo está en atonía. Y entonces, por eso se dice que se sube el muerto, y es sumamente angustioso porque la persona intenta moverse y no logra hacerlo. Ya que sabemos que la arquitectura del sueño es sumamente compleja, es importante recalcar que la cantidad, es decir, el número total de horas de sueño, puede variar en cada persona. Idealmente, los ciclos son de 7 a 8 horas, pero esto varía también en las etapas de la vida en la cual nos estamos encontrando. Sabemos, por ejemplo, ¿sí?, que los bebés duermen la mayor parte del día. Incluso los adolescentes duermen muchísimas horas. Y conforme vamos creciendo, el requerimiento de horas va siendo menor, mucho menos en edades avanzadas de la vida. Con respecto al sueño, idealmente todas las personas deberíamos de despertar, ¿sí?, y de dormirnos a la misma hora. Esto incluye los fines de semana, lo cual es un poco complicado de llevar a cabo. Es decir que idealmente deberíamos de dormirnos entre las 10 y 11 de la noche y despertarnos entre las 7 y 8 de la mañana. Pero bueno, esto no se puede llevar a cabo de manera fácil. Por muchísimas situaciones puede que esto se complique. Puede ser por cuestiones de trabajo, puede ser por cuestiones de la escuela, o puede ser por cuestiones lúdicas, es decir, las personas que en la noche, ¿sí?, se quedan viendo películas, o están en redes sociales, o están jugando videojuegos. Y entonces las personas empiezan a recorrer su sueño, ¿sí?, y en vez de dormirse entre 10 y 11 de la noche, se duermen más tarde. Cuando se duermen más tarde, nosotros definimos que tienen una fase retrasada de sueño, es decir, empujaron su sueño. ¿Qué significa entonces? Que el ciclo de sueño va a empezar más tarde y por ende también va a terminar más tarde, es decir, despertando ya en la mañana o a mediodía. También existen personas que recorren su sueño hacia el otro lado, es decir, que adelantan el sueño durmiéndose entre 8 y 9 de la noche. Entonces, mencionamos que los extremos tampoco son buenos y lo ideal es dormir, insisto, entre 10 y 11 de la noche y despertar entre 7 y 8 de la mañana. Lo que ha pasado con la pandemia por COVID es que se han desajustado todos estos horarios normales, debido a que muchas de las personas, siguiendo las recomendaciones gubernamentales, están trabajando desde casa, entonces se han recorrido los horarios. ¿Por qué? Porque ya no necesariamente se tienen que levantar tan temprano, ¿sí?, para correr, ¿sí?, desayunar, hacer todo lo que tienen que hacer en la mañana y trasladarse al trabajo. Entonces las personas empiezan a recorrer su sueño y empiezan a alterar, ¿sí?, todos sus horarios. Esto no es bueno, ¿sí? Necesitamos mantener horarios fijos. ¿Por qué? Porque el cuerpo funciona a través de relojes biológicos, incluyendo el que es para dormir. Insisto en que esto cobra relevancia. ¿Por qué? Porque el sueño nocturno es mucho más eficiente que el sueño diurno. Aquellas personas que se duermen muy tarde, ¿sí?, como a las 3 de la mañana y despiertan como a mediodía, la calidad del sueño no es la misma, ¿sí? Por eso es importante dormir cuando es de noche, también cuando las cuestiones ambientales son favorecedoras para nuestro sueño. Hablar de trastornos de sueño también es sinónimo de hablar de insomnio. Y hablamos de insomnio definiéndolo de acuerdo al momento en el que ocurre, ¿sí?, durante la noche. Es decir que cuando una persona empieza a dormir, a quedarse dormido y le cuesta trabajo conciliar el sueño durante más de 20 minutos, estaríamos hablando de un insomnio inicial. ¿Por qué 20 minutos? 20 minutos es lo que nosotros llamamos la latencia de sueño, es decir, el tiempo esperado entre que una persona se acuesta con la intención de dormir a que logra conciliar el sueño. Entonces, arriba de 20 minutos podemos decir que se trata de un insomnio inicial. Y esos 20 minutos pueden llegar a ser horas. Las personas se quejan muchas veces que se tardan horas en poder conciliar ese sueño. Ese sería el insomnio inicial. Pero también existe el insomnio intermedio, y ese es el cual la persona logra dormirse sin mayor problema al inicio,
pero despierta en la madrugada como a las 3, 4 de la mañana y nuevamente le cuesta trabajo volver a conciliar el sueño y nuevamente con un periodo de 20 minutos. Recordemos la latencia de sueño. Entonces, esa persona estaríamos hablando de un insomnio intermedio. Después existe el insomnio terminal, que es aquel que ocurre cuando las personas se despiertan antes del horario esperado, es decir, antes de las 7 de la mañana o antes de que suene la alarma o antes del horario que normalmente deberían de despertar. Ese es el insomnio terminal. Cuando ocurren los tres, es decir, insomnio inicial, insomnio intermedio e insomnio terminal, estamos hablando de un insomnio global. Sabemos entonces que el insomnio genera muchísima discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, al día siguiente, las personas, como no tuvieron una adecuada calidad y cantidad de sueño, suelen estar irritables o incluso con somnolencia excesiva. La somnolencia excesiva se define como tener muchísimas ganas de dormir durante el día, ¿sí? Y esto puede ocurrir incluso en situaciones en las cuales no debería de pasar, por ejemplo, en situaciones sociales o incluso manejando, lo que conlleva un riesgo para la persona. También existe aquí una enfermedad muy específica que se llama narcolepsia, en la cual existen momentos súbitos de sueño en los cuales la persona no puede controlar esa necesidad de dormir. Es importante también hablar aquí acerca de las siestas. ¿Qué son las siestas? Las siestas son buenas y son unos periodos en los cuales podemos dormir durante el día, ¿sí? En el cual sea que tenga una función reparadora, una función para descansar. Las siestas ideales, las siestas que llamamos power nap o siestas reparadoras, tienen una duración de máximo 20 minutos. Entonces recordemos siempre los 20 minutos como regla. ¿Por qué 20 minutos? Porque si nos dormimos más tiempo que ese, estamos empezando a llegar a un sueño superficial, incluso en ocasiones a sueño profundo. Y hay personas que de siesta dicen, ¡ay, me dormí 2 horas! Y si se acuerdan, cuando yo les mencionaba acerca de la arquitectura del sueño, a los 90 minutos tenemos nuestro primer ciclo de sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces, lejos de ser algo bueno, ¿sí? Empezamos a alterar la arquitectura normal del sueño y a generar realmente problemas. Entonces, las siestas son buenas siempre y cuando se lleven a cabo con una duración de 20 minutos. Vamos a ir a un corte en este momento. Es que me confundí, perdón. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México.
Particularmente vemos con preocupación el consumo de alcohol en mujeres adolescentes que ha crecido significativamente. Si consideramos que en 2011 2.2% de adolescentes tenían un consumo excesivo de alcohol, a 2016 hemos pasado a un consumo de 7.7%, hablamos de un incremento del 250%. Esto es alarmante, esto prende las banderas rojas porque tenemos inmediatamente que actuar en consecuencia. ¿Por qué los menores de edad consumen alcohol? ¿Qué lleva a un menor de edad a consumir bebidas alcohólicas? Existe una cantidad de factores de riesgos asociados atribuibles al inicio del consumo en menores de edad. Tendríamos que señalar, por principio de cuentas, que en la población en general se ha dado un fenómeno que se conoce como la normalización del consumo. Hemos asumido de manera cotidiana que beber alcohol es una práctica común de la sociedad y que empieza incluso a desregularizarse el consumo de alcohol en menores de edad. Entre las cuestiones más características para que un menor de edad consuma está evidentemente el modelamiento que recibe por parte de sus familiares cercanos, principalmente adultos. Si en casa el padre, la madre consumen, si los amigos de los primos, los tíos consumen, es común que se vaya generando una idealización al respecto del consumo y eso haga atrayente para el menor probar, interesarse en experimentar acerca del consumo de alcohol. Ya no va a haber. Gobierno de México. Otra alteración que está ocurriendo con mucha frecuencia a raíz de la pandemia por COVID es con relación a las ensoñaciones y aquellas que tienen un contenido negativo o angustioso y las llamamos pesadillas. Como les decía, las ensoñaciones ocurren en la fase de movimientos oculares rápidos. Nos preguntaban en el chat un poco más acerca de esta fase y así se denomina, ¿sí? Insisto en que es una fase en la cual existe muchísima actividad cerebral, ¿sí? Y obviamente no somos conscientes, pero lo que ocurre es que hay un movimiento rápido de los ojos, completamente involuntario, pero parte de, y la tonía muscular que les mencionaba. Entonces, en este periodo, en los ciclos de sueño REM es cuando ocurren las ensoñaciones y en aquellas que son de contenido negativo o angustioso que denominamos pesadillas. Quiero aclarar que todos siempre tenemos ensoñaciones. Hay personas que dicen, es que yo nunca sueño. Eso no es cierto, ¿sí? Lo que sucede es que cuando nos acordamos de nuestros sueños o de nuestras pesadillas, tuvimos un micro despertar que hizo que hiciéramos consciente el contenido de esa ensoñación o de esa pesadilla, ¿ok? Pero nada más para aclarar que todos siempre tenemos ensoñaciones porque es parte normal de la arquitectura del sueño y de las funciones de nuestro cerebro al dormir. Ya hablamos de algunas situaciones que pueden ocurrir en el sueño, pero entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra calidad y cantidad de sueño? Lo primero que tenemos que hacer es establecer rutinas. Insisto en que hay que tener horarios fijos para tener nuestras actividades, incluyendo horarios para acostarnos y para despertarnos. Lo mismo sucede para la alimentación. Debido a que muchas personas se encuentran en casa, insisto, siguiendo las recomendaciones gubernamentales, creamos esta infografía en la cual damos algunas recomendaciones para crear una rutina en casa. De la misma manera, creamos una infografía para darles sugerencias con el objetivo de que puedan lograr un buen trabajo desde casa, incluyendo la realización de pequeñas pausas. Específicamente, para mejorar la calidad y cantidad del sueño, necesitamos hablar de las medidas de higiene de sueño y control de estímulos. Algunas de estas son las siguientes. Hay que evitar el consumo de sustancias como café, té, chocolate o refresco de cola después de las 4 de la tarde. Necesitamos también evitar las siestas prolongadas. Como lo mencioné, las siestas tienen que ser de 20 minutos de duración, no más. Necesitamos realizar actividad física, realizar ejercicio, pero de preferencia en las mañanas. ¿Por qué? Porque entonces así es como el cuerpo se va a activar. Cuando se hace en la tarde o en la noche, muchas veces, como el cuerpo sigue activo, es esa la causa del insomnio. Preferentemente también hay que hacer actividades como yoga, ¿sí? Que no solamente nos ayuda a la fuerza
y al estiramiento, sino también el yoga es el control del cuerpo a través de la mente. La mente es muy poderosa. Necesitamos también tener un ambiente adecuado a nuestro alrededor, ¿sí? Esto significa una cama adecuada, una almohada adecuada, también que la iluminación del cuarto y la temperatura sean las ideales. Hay habitaciones que son muy oscuras o personas que les gusta mucho tener algo que se llama blackout y en los cuales no se enteran de los ritmos o de cuándo amaneció o cuándo oscureció. Entonces, tampoco es tan bueno tener ese tipo de cortinas. Necesitamos cenar ligero, de preferencia verduras y evitar los carbohidratos y de preferencia 1 o 2 horas antes de irnos a acostar. Necesitamos evitar el uso de cualquier aparato electrónico que nos pueda distraer. Esto significa la televisión, el celular o cualquier tableta. Incluso aquellos relojes que brillan o aquellos relojes que hacen tic-tac, que hacen ruido. También es importante hacer técnicas de relajación y respiración que nos ayuden a conciliar mejor el sueño. Eso lo podemos hacer, ¿sí?, acompañándonos de aromaterapia, es decir, utilizar una vela que huela rico o un difusor de olores, ¿sí?, para hacer realmente un espacio para mejorar nuestra calidad y cantidad de sueño. Las técnicas de relajación y respiración pueden ser respiración diafragmática, respiración yoga mudra, relajación muscular progresiva de Jacobson. Afortunadamente, y con el uso de las tecnologías, existen muchas aplicaciones que ya tienen sesiones de relajación y sesiones para empezar a conciliar el sueño, como Headspace, Calm y otras. Ayer me comentaba mi sobrina que ella está muy contenta porque en una de las aplicaciones está la voz de Harry Styles y entonces duerme con su voz todas las noches. Otra de las medidas que pueden ayudarnos, ¿sí?, a mejorar la calidad y cantidad de sueño cuando una persona tiene insomnio inicial o insomnio intermedio es el siguiente. Tenemos que pensar que ya pasaron los 20 minutos. Si seguimos, y lo que sucede con el insomnio es que se crea un ciclo vicioso en el cual empezamos a pensar, ya me toca dormir, ya me toca acostarme y no voy a poder conciliar el sueño. Necesitamos cortar ese ciclo y una de las maneras es la siguiente. Calculamos 20 minutos, ¿sí? No vemos el reloj, no prendemos el celular y hay que levantarse de la cama. Idealmente hay que salirse de la cama e irse a otra habitación. Esto con la luz apagada, obviamente con mucho cuidado, ¿sí? Y en esa otra habitación hay que tener una silla incómoda, es decir, no cómoda, ¿ok? Hay que tener una lámpara de buró chiquita, no la luz del espacio general, una lámpara chiquita que dé poca luz, ¿sí? Y hay unos focos que dan luz no solamente opaca, sino que tienen negro abajo para dar menos luz. Entonces estamos en nuestra silla incómoda con nuestra lamparita de buró y hay que hacer algo aburrido. ¿Qué es algo aburrido? Para mí, leer la Constitución mexicana es aburridísimo. Pero bueno, puede ser otra cosa. Puede ser la historia de Mesopotamia, puede ser cualquier otro libro, ¿sí? Pero no puede ser la novela que nos encanta porque entonces nos vamos a quedar picados. Tiene que ser algo que no nos guste, ¿sí? Entonces, una vez que nos da sueño y empezamos a cabecear, apagamos la luz y nos regresamos a nuestra cama. Si otra vez, estando en la cama, no se logra conciliar el sueño, se vuelven a calcular 20 minutos, ¿sí? Y nuevamente uno se levanta de la cama y hace lo mismo. La primera noche muy probablemente las personas se van a tener que levantar 3, 4 veces, ¿sí? Pero poco a poco la mente y el cuerpo van a entender que la cama es para dormir, ¿sí? Entonces, esta es una manera que nos sirve para cortar el ciclo del insomnio. Es importante recordar que la cama, ¿sí?, únicamente es para dormir y tener actividad sexual. La cama no es para ver la tele, para leer, para comer, para hacer tarea, para absolutamente nada, ¿sí? Y esto también es importante para que entonces la mente y el cuerpo entiendan que esas son las funciones de la cama. Entonces, bueno, esas son las medidas no farmacológicas y son el primer paso para atender los trastornos del dormir.
pero en ocasiones se necesitan fármacos. Estos idealmente tienen que ser indicados y supervisados por un profesional de la salud y de estos definitivamente un médico psiquiatra. Entonces, si vemos que pusimos todo esto en práctica y aún así no mejora nuestra calidad y cantidad de sueño, existen opciones farmacológicas, pero que tienen ciertos asegúnes y que deben de ser, insisto, supervisadas por los profesionales. Recordemos entonces que dormir es crucial para la mente y para el cuerpo y necesitamos cuidarlo. Con esto terminamos la transmisión del día de hoy. Espero que haya sido un tema de interés para ustedes. Y aquí les comparto la página de Mentalizarte, el proyecto de difusión en temas de salud mental que tenemos en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, donde hablamos acerca de estos temas de trastornos del sueño, pero hablamos también de muchos otros temas, este mes en particular, acerca de los trastornos de ansiedad. Y aquí también quiero agradecer a mis colaboradoras, la doctora Carmen Warner y la licenciada Fernanda Mota, quienes colaboran en este proyecto y me ayudaron a hacer los gráficos de esta presentación. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. En nuestro país es el consumo por parte de menores de edad. Actualmente, con los datos que tenemos de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes, podemos ver que se ha incrementado de manera significativa el consumo de alcohol en menores de edad, llegando en el caso de mujeres y hombres a tener equiparado el consumo, el inicio de bebidas alcohólicas en este rango de edad. Gobierno de México.